¿Qué transamundo? Hoy vamos a resolver 5 ejercicios que son algunos de los más habituales en entrevistas de trabajo. Primero que nada, vamos a ver los ejercicios. El primero es el típico problema de FISBOSS. El problema de FISBOSS consiste en que dado un número n, tienes que recorrer del 1 al n, donde la salida va a ser FIS si es divisible entre 3, BOSS si es divisible entre 5 o FISBOSS si es divisible entre ambos, es decir, si es divisible entre 3 y 5. Y en cualquier otro caso debe de imprimir el número. El segundo problema consiste en invertir un string, es decir, dado un string, tú tienes que imprimirlo de forma inversa. El siguiente es el problema del palíndromo, que básicamente es muy parecido al anterior, así que lo vamos a tomar de referencia, pero en este caso no solamente hay que invertirlo, sino hay que identificar si realmente es una palabra palíndroma. Si no sabes qué es un palíndromo, básicamente son frases, tienen la misma cantidad de letras y en el mismo orden, tanto en sentido normal como en sentido contrario. El siguiente ejercicio es contar la cantidad de veces que aparece un string en una cadena de texto. Y el último problema es ver qué carácter aparece más veces en un string. Es muy parecido al anterior, de hecho también lo vamos a tomar de base, pero en este caso no solamente tenemos que contar los caracteres, sino además tenemos que identificar cuál fue el carácter que aparece más veces. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un archivo para cada problema. Vamos a empezar por el que es FISBOSS. Vamos a ponerle fisboss.js. Vamos a primero a copiar el problema para que lo tengamos aquí. En este caso, bueno, lo vamos a poner como comentario. Borrar un poco de esto. Y algo que les recomiendo que me ha funcionado mucho en entrevistas de trabajo es, antes de empezar a tirar código, traten de explicar un poco lo que van a hacer. Por ejemplo, para este problema de FISBOSS, voy a crear una función FISBOSS. Dentro de esta función vamos a obtener el número n como argumento o parámetro de entrada. Vamos a recorrer o iterar el del 1 al número n. Vamos a validar si el número es divisible entre 3 y 5. E imprimimos FISBOSS. Si no, vamos a validar si el número es divisible entre 3 y vamos a imprimir FIS. Si no, vamos nuevamente a validar si el número es divisible entre 5 y vamos a imprimir BOSS. Y por último, en caso contrario, vamos a imprimir el número. Creo que esto me ha funcionado muy bien en las entrevistas. Esto es para que el entrevistador sepa un poco lo que van a hacer, que además te sirve a ti para ponerte un orden en las ideas y no simplemente a empezar a aventar código. Ahora que ya tenemos el plan de lo que vamos a hacer, vamos a empezar a codificar. Vamos a crear una constante que va a ser la función FISBOSS. Este va a recibir un parámetro de entrada que va a ser number. Dentro de la función, esto ya lo estamos obteniendo aquí mismo con la función. Le voy a poner aquí number para que quede más explícito. Y ahora sí vamos a recorrer del 1 al number con un for. Vamos a poner un let que va a iniciar en 1 cuando i sea menor o igual que number, y vamos a ir incrementando en 1. Luego dentro vamos a hacer todo esto. Validar si el número es divisible entre 3 y 5. Entonces, para validar si es divisible entre un número exacto, lo que vamos a usar el operador %. El operador % nos va a regresar el restante de dividir un número entre otro número. En este caso, nos va a regresar el restante de dividir el número entre 3. Si el restante es igual a 0, eso significa que es divisible entre 3. Pero en este caso estamos validando también que número sea divisible entre 5. Y este también debe ser igual a 0. Si es así, podemos imprimir un console log con FISBOSS. Ahora, en caso contrario, tenemos que validar else if si el número es divisible, que este sería
esta opción si es divisible entre 3. Entonces por 103 es igual a 0. Y vamos a imprimir console.log fis. Tenemos otra validación para saber si el número es divisible entre 5. Y en este caso, si es divisible entre 5, vamos a imprimir console.log. Aquí me falta una i de fis. Y aquí vamos a imprimir boss. Y en el último de los casos de no entrar en ninguna de estas validaciones, simplemente pues vamos a imprimir el número, console.log el number. Esta es nuestra función fizboss. Ahora vamos a probarla. Vamos a mandar llamar la función fizboss. Por ejemplo, vamos a imprimir primero 50 y después 100. Entonces lo guardamos, y si ahora mandamos llamar nuestro archivo con node fizboss, vamos a ver que no está funcionando. Y claro, porque aquí hay un pequeño error, porque el que debería estar validando no es number, sino es i. Ahora sí, lo guardamos y lo corremos nuevamente. Y aquí tenemos ahora el listado de fizboss. Si se fijan, entonces podemos ver que el arreglo va corriendo al 1, 2, 3, que es divisible entre 3. Y por eso tenemos la salida fis. El 4 no es divisible entre 3 y entre 5. Entonces tenemos el número. Después tenemos el 5, que obviamente es divisible entre 5. Y por eso tenemos boss. Y así sucesivamente hasta que llegamos al 15. El 15 sí es divisible entre 3 y 5. Y por eso es que aquí obtenemos el fizboss. Con eso básicamente estamos resolviendo el primer ejercicio. Ahora, aquí viene una pregunta capciosa que a veces les pueden hacer. ¿Cómo mejorarían este código para eliminar los else? Bueno, vamos a hacer una segunda función. Vamos a poner función fizboss2. Igual vamos a recibir un número. Y aquí debe decir const. Y ahora, vamos a hacer lo mismo que aquí. Es decir, vamos a recorrer del 1 al n. Básicamente vamos a agregar los mismos if, pero vamos a tratar de eliminar los else. ¿Cómo hacemos esto? Primero que nada, vamos a definir una variable que pueden poner response, o item, o salida, o lo que quieran. Posteriormente, si queremos eliminar los else, lo que podemos hacer es que en lugar de imprimir directamente el console log dentro del if, vamos a asignar la variable con el valor que queremos. Response va a ser igual a fizboss. Y lo mismo vamos a hacer con los otros if. Vamos a quitar este. Voy a quitar por ahora los comentarios, que ya no hacen falta. Creo que queda claro lo que estamos haciendo. Vamos a quitar este otro. Y por último queda el número. Lo primero que vamos a hacer es que por default el valor de la respuesta va a ser el valor del número. Response es igual a i. ¿Ok? Ya no necesitamos esto acá. Ya nada más tenemos los if. Y en caso de que se cumpla alguna de estas validaciones, va a reemplazar el valor de response con fizboss, fizz o boss. En dado caso de que no entre ninguna de las validaciones, nos quedaremos con el valor de i. Y al final simplemente imprimiremos el valor de la respuesta. Sin embargo, aquí hay un pequeño tema que tenemos que considerar. En este caso, nosotros cuando lo hicimos con else, sabíamos que si entraba aquí, ya no iba a entrar a las demás, y por lo tanto estos valores no se iban a reasignar. De hecho, aquí me está faltando reasignarlos. Aquí sería fizz y aquí sería boss. En este caso, por ejemplo, si tenemos el 15, que va a ser divisible entre 3 y entre 5, va a entrar aquí, pero también va a entrar aquí y por último aquí. Entonces, si lo corremos de esta forma, vamos a tener un error. Voy a quitar este, porque creo que ahorita no tiene caso. Vamos a correrlo con la función fizboss2. Y podemos ver que si lo corremos de esta forma, vamos a ver que los números que son divisibles entre 3 y 5, como el 15, van a tener el valor de boss, porque al final entraron en esta validación. ¿Qué podemos hacer aquí? Algo muy sencillo, simplemente cambiar esta validación al final, para que si entra ya sea en esta o en esta, pero también entra en esta, al final se quede con este valor de fizboss. Esto debería arreglar nuestro problema. Entonces vamos a correrlo una vez más.
Tenemos el 3, que es divisible entre 3, está bien. El 5, que es divisible entre 5, está bien. El 6, nuevamente. Y en el 15 sí tenemos ahora sí FizzBuzz. En todos los demás casos tenemos el número. Ese es un segundo método de resolver. Y les voy a enseñar un tercero nada más para que lo consideren. No creo que este sea la mejor opción, sobre todo en una entrevista de trabajo, porque vamos a hacerlo con operadores ternarios. Es decir, vamos a simplificarlo todavía más, aunque visualmente es menos legible. Por ejemplo, vamos a hacer la función FizzBuzz3. Igual vamos a recibir el número. Y vamos a hacer básicamente lo mismo, pero aquí vamos a ponerlo con 3. Aquí la diferencia es que vamos a imprimir directamente el console log. Y las validaciones las vamos a hacer con operadores ternarios dentro del console log. Vamos a copiarnos este. Si es divisible entre 3. Perdón. En este caso vamos a empezar con esta validación, porque vamos a caer en el primer caso. Al final vamos a hacer if y else, pero con operadores ternarios. En este caso, si es así, vamos a imprimir FizzBuzz. De lo contrario, vamos a hacer la siguiente validación, que es ver si es divisible entre 3. Y lo mismo, vamos a hacer el operador ternario, y en este caso vamos a imprimir fizz. Y en caso contrario, vamos a validar si es divisible entre 5. Y vamos a imprimir el valor de FizzBuzz. Y si no, en caso contrario, pues ya por último vamos a imprimir el número. Entonces ya no necesitamos la respuesta aquí, porque básicamente estamos simplificando todo esto dentro de un solo console log. Entonces aquí ya estamos mandando llamar la función FizzBuzz3 con el mismo ejemplo de 50. Y vamos a correrlo. Y aquí, perdón, tenemos que imprimir el AI. Y cambiamos por Buzz. Y si lo corremos, vemos que ahora sí está funcionando. El 3 es Fizz, el 5 es Buzz y el 15 es FizzBuzz. Y en caso contrario, imprimimos el número. Y eso sería todo para el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es invertir un string. Entonces vamos a crear primero que nada nuestro archivo reverse string.js. Vamos a copiar de igual forma para tenerlo como referencia. Ahora lo podemos hacer de dos formas. La primera es a través de funciones de JavaScript y la otra es de forma manual. Primero vamos a hacerlo con funciones de JavaScript. Lo que vamos a hacer es crear una función que reciba un string. Posteriormente ese string lo vamos a transformar a un arreglo. Vamos a invertir el arreglo. Y por último vamos a concatenar el arreglo para convertirlo en un string. Vamos a crear entonces una función que se llame reverse string, que va a recibir un parámetro, un argumento al que le llamamos a poner phrase. Todas estas funciones las vamos a poder concatenar, entonces vamos a poder regresar directamente nuestra frase, donde le vamos a aplicar un split con un string vacío, que básicamente lo que va a hacer es separar cada carácter en un ítem del arreglo. Posteriormente a este le vamos a aplicar el reverse, que lo que va a hacer es invertir el orden del arreglo. Y por último vamos a poder unificarlo nuevamente con un string vacío por medio de la función join. Vamos a probarlo. Console reverse string. Y el primero que vamos a probar es Kawabonga. Y después hola mundo. Aquí vamos a borrar nuestra consola y vamos a ver si esto está funcionando. Vemos que aquí ya obtenemos Agnobawak y Otnum Allo. Con esto tenemos nuestra primera versión de cómo invertir un string. Vamos a hacerlo de forma manual porque por un lado está bien que den a demostrar que saben las funciones, pero creo que también parte del chiste de una entrevista es que muestres un poco de tu lógica de programación. Entonces vamos a crear una segunda función. Vamos a poner el reverse string 2. Y de igual forma vamos a recibir una frase. Y aquí lo que vamos a hacer es crear una variable donde vamos a ir almacenando el string, pero de forma inversa.
Para ello vamos a iterar la frase. Y lo único que vamos a hacer es concatenar el string reverse, que va a ser igual a i más lo que ya tengamos anteriormente. Y esto lo que va a hacer es concatenar, pero al inicio. Entonces simplemente vamos a regresar return reverse. Para probarlo, pues tenemos que poner ahora usar la función 2. Y aquí tenemos un problema. Ah, claro. Este debería ser un let, porque va a estar cambiando, ¿verdad? Y vamos a probarlo nuevamente. Y aquí tenemos agnovawak y odnum allo. Esa sería la segunda forma. Obviamente hay más formas. Por ejemplo, pueden convertir un arreglo e iterarlo a la inversa. O también, por ejemplo, pueden hacerlo de forma recursiva. Pero creo que con eso podemos darlo por terminado para este ejercicio. Vamos con el siguiente. El siguiente es validar si es un palíndromo. Vamos a crear nuestro archivo palíndromo.js. Vamos a pegar de igual forma aquí. Para hacer el palíndromo tenemos que hacer algo muy parecido al ejercicio anterior, que es invertir un string. Pero tenemos que comparar si ese string original es igual al invertido. Ahora el problema aquí es que tenemos algunos espacios vacíos y además tenemos mayúsculas que son diferentes que las minúsculas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es normalizar el string. ¿A qué me refiero con normalizar el string? Es quitarle todos los espacios e incluso algunos caracteres que también podrían causar conflicto, como caracteres especiales. Vamos a ocupar lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a copiar esto. Aquí le vamos a poner isPalindrome. Lo que tendremos que hacer es regresar si esto es igual a la frase. isPalindrome. Hola mundo, que este debería ser falso. Y vamos a copiar Anita Lavalatina. Vamos a borrar aquí la consola. Y vamos a aplicar el node isPalindrome. Aquí obviamente este sería falso, pero Anita Lavalatina debería ser verdadero. El problema son los espacios. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a normalizar la frase. Vamos a ponerle frase normalizada. A lo mejor es un nombre muy largo, pero es para que se entienda. Y lo que vamos a hacer es un to lowercase para que todas las letras sean minúsculas. Y posteriormente vamos a aplicar un replace, pero para ello necesitamos una expresión regular para quitar los espacios. Usualmente las expresiones regulares no es algo que nos sabemos de memoria, así que una rápida googleada nos dice que podemos utilizar para eliminar espacios esta y para eliminar caracteres especiales esta. Creo que esta funciona mejor, porque aquí solamente estamos habilitando cierto tipo de caracteres, números, pero le vamos a quitar el espacio también. Vamos a reemplazar esto, pero sin espacio, y lo vamos a reemplazar por un string vacío. Vamos a iterar la frase normalizada y al final la frase invertida vamos a compararla igual con la frase normalizada. Y listo, aquí tenemos que este ya es true. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, que es contar la cantidad de veces que aparece un string. Para ello vamos a crear el archivo countString.js. Vamos a poner aquí. Y lo que vamos a hacer es crear una función que cuente caracteres y que recibe un string. Vamos a crear un objeto donde vamos a almacenar los caracteres, donde la llave va a ser cada uno de los caracteres del string y el valor es el número de veces que aparece. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a iterar, bien faltó una S, vamos a iterar el string y vamos a almacenar en el objeto cada uno de los caracteres. Entonces vamos a crear con chars. Este va a recibir un texto. Y vamos a crear el objeto donde vamos a almacenar los caracteres. Vamos a llamarle objeto char. Por el momento va a estar vacío porque lo que vamos a hacer a continuación es iterar el string, cada una de las caracteres del objeto. Aquí para almacenar en el objeto cada uno de los caracteres, lo que vamos a hacer es validar si la llave ya existe y en dado caso vamos a aumentar su valor en 1. En caso contrario, vamos a crear la llave e inicializarla en 1. Vamos a crear el if y vamos a validar si el valor de i existe como llave dentro del objeto char. Si sí, que es este caso, vamos a aumentar su valor en 1. En caso contrario, vamos a crear
e inicializar su valor, es decir, así. Y por último vamos a regresar el objeto. Aquí, este objeto me gusta más que sea plural, vamos a ponerle chars, porque son varios caracteres. Y vamos a ver qué nos trae, console log de countChars. Y aquí vamos a ponerle hola mundo. Aquí el carácter más usado es la O. Vamos a ver si esto está funcionando. Aquí vemos que cada una de las letras aparece una vez, excepto la O, que son 2 veces, incluyendo el espacio. Si nosotros agregamos otro texto como hola mundo, ¿cómo estás? Bueno, va a seguir siendo la O, pero vemos que también se incrementa el valor de los espacios y de las As que están aquí. Son 2. Con esto tenemos resuelto nuestro cuarto ejercicio muy típico de entrevistas. Vamos por el último. El último nos piden que digamos cuál es el carácter que aparece más veces en un string. Entonces vamos a crear nuestro archivo maxchar.js. Vamos a ponerle aquí la descripción. Y vamos a hacer algo muy parecido al ejercicio anterior. De hecho, voy a copiar básicamente la misma estructura, porque lo que queremos es hacer exactamente lo mismo, pero necesitamos saber cuál es el que apareció más. Entonces vamos a cambiar el nombre de la función para no mezclarlos. Y aquí lo único que tenemos que hacer extra, ya con ese objeto, lo que tenemos que es iterar el objeto y validar si el valor es mayor que el anterior. Para eso vamos a crear la variable maxchar, que va a inicializarse en vacío, y maxCount, que va a ser igual a 0 inicialmente. Aquí necesitamos tener los valores de las llaves del objeto. Para ello vamos a hacer lo siguiente: const las llaves del objeto, que va a ser charKey es igual a object.keys de chars. Esto nos va a crear un arreglo con las llaves del objeto. Y posteriormente vamos a iterar ese arreglo. Y ahora lo que vamos a hacer es validar si el valor de la llave del objeto es mayor a la cuenta máxima de la última llave del objeto. Y si sí, pues vamos a reasignar el valor de maxchar y maxCount. Entonces podemos verificar el valor de la llave del objeto con base en el ítem del arreglo que estamos recorriendo. Si ese valor es mayor que el máximo del conteo, entonces el carácter máximo ahora va a ser este ítem del arreglo, que básicamente es la llave del objeto que estamos verificando, y el conteo máximo va a ser pues el valor de esa llave. Y entonces aquí lo que tenemos que regresar sería el maxchar. Aquí voy a dejar primero hola mundo como al principio, para que sea más fácil de identificar que debería estar regresando la O. Entonces vamos a verificarlo, vamos a correr not maxchar, y aquí tenemos que nos está regresando la O. Vamos a agregarle lo que le faltaba: hola mundo, ¿cómo estás? Y debería ser siguiendo la O, pero vamos a hacer esto, vamos a reemplazar, vamos a agregarle unas cuantas As. Y podemos verificar que ahora el carácter máximo es la A. Y listo, bandita, con eso concluimos nuestro tutorial de los problemas más usuales en entrevistas de programación. Espero que les haya servido. Si tienen alguna otra sugerencia de cómo ustedes lo resuelven, dejen su comentario, o si les gustó el video también dejen su like. Cámara, banda.